A propósito de eso es que va el comentario en el día de hoy, porque ayer trabajábamos para Noticentro este tema específicamente y hablábamos con algunos abogados respecto a este tema y comentaban sobre algunas de las situaciones que se dan con el tema de la sobrepoblación carcelaria. Se habla de que incluso hay cárceles o recintos penitenciarios del nuevo y del viejo modelo específicamente, que están sobrepobladas en hasta un 300%. Muchos de ellos que ya pasó su tiempo de medida coercitiva, muchos de ellos con enfermedades terminales que ya están prácticamente en su etapa final. Y preocupa a muchos sectores y yo me sumo a esa preocupación. Porque estamos hablando de que hay cárceles aquí, por ejemplo, que están construidas para albergar 4.000 personas, creo que tiene la Victoria, pero tiene 12.500 internos. En el mismo sitio, la Victoria, no la han cambiado a la nueva. O sea, esa se invirtió una millonada y todavía esos reos siguen viviendo en esas condiciones. Pero lo que me llama más la atención es que, por ejemplo, un dato que me daba ayer uno de los abogados, que cerca del 42% de las personas, de los privados de libertad, que esto se ve más, repetimos, en el sistema antiguo de prisiones, del viejo modelo, el viejo modelo penitenciario, que cerca del 42-43% de esos privados de libertad no están cumpliendo una condena como tal, sino que están cumpliendo una medida coercitiva. O sea, son preventivos. Son preventivos, son presos preventivos y estamos sobrepoblando las cárceles de presos preventivos. ¿Por qué? Porque aquí se ha dado la tarea y ahí es una, valga la redundancia, de las tareas principales que tiene el sistema judicial dominicano, en que si una persona, yo voy y pongo una querella contra el poeta y el poeta no tiene padrino, no tiene nadie, te le meten 3 meses de coerción, por ejemplo. Pero esos 3 meses del poeta fácilmente, si él no se mueve, no tiene forma de moverse, fácilmente se chupa un año y medio. O 3 años. Lo que ya representa una condena en sí, porque fácilmente usted cometió un delito que la condena sea de 1 año y usted se chupó 1 año y medio. Sin embargo, ahí usted está ya siendo condenado. Aunque la medida coercitiva es un tiempo en el que se le otorga a un imputado para que no se vaya del país, pueda estar presente en el proceso que se le sigue, en las investigaciones que se le sigue, usted está bajo prisión. Su libertad está siendo violentada. Sin embargo, me llama la atención en que en los casos sonoros, y vamos a poner los casos que hemos estado viendo recientes, los grandes casos de Operación Pulpo, de Operación Medusa, en el caso de Jean Alain, en el caso de Cáceres y todas estas personas que están involucrados en estos grandes casos de corrupción, a ellos sí se les pasó el tiempo y a ellos sí se les hizo justicia. A esos grandes casos dijeron, ya pasaron los 18 meses que solicitó el Ministerio Público o que en esos casos decidió la justicia como tiempo preventivo. Y vamos a mandar a cumplir estas condenas a sus hogares. Ya hay que aclarar, Ronnie, para que mucha gente que entienda esto, ellos no fueron liberados. No, ni están exentos del juicio. Se le cambió la medida de coerción, pero el proceso sigue completamente. Mucha gente dice, no, ya lo dejaron libre. No están libres. Se le cambió la medida de coerción. Sin embargo, están cumpliendo una condena en sus hogares. En sus hogares. No están sobrepoblando, no están poblando esas cárceles de este país. Sin embargo, esa realidad no se da para la mayoría, para el común, para muchas de esas personas que cometen infracciones mínimas. ¿Por qué? Porque el sistema es débil y tiene que cambiar. Tiene que haber una reestructuración completa del sistema judicial, del sistema de prisiones, para que esa rabalización que estamos viendo en las cárceles, que da pena, porque independientemente de todo, de que sean delincuentes, de que a usted le guste o no, de que yo entiendo que muchas personas no merecen compartir ni siquiera el mismo sol que le da a usted, y en eso vamos a estar de acuerdo siempre,
Sin embargo, hay tratados internacionales sobre derechos humanos que nosotros como República Dominicana somos signatarios. Por ejemplo, un preso que está en condiciones ya en sus últimas, ya para morir, que su situación empeora por la insalubridad, que muchos de esos presos no tienen dónde dormir, duermen en el piso. Tú dirás, son delincuentes, y no estamos defendiendo a los delincuentes, está bien todo eso. Pero el poeta tocaba un punto interesantísimo, que es parte también de esa reestructuración que se tiene que hacer al sistema judicial en sentido general. Aquí, yo he sido abanderado de eso desde siempre. Aquí no es posible que usted y que yo y que el poeta, que nos levantamos temprano para trabajar, para buscarnos el sustento de nuestra familia, estemos subsidiando a 30 años un delincuente que fácilmente mató a un familiar mío, mató a un familiar suyo. Y esa persona está ahí cumpliendo una condena de 30 años realmente, pero no se está ganando ese dinero. Tenemos que mantenerlo. Sí, eso no es justo. Oiga, fácilmente yo estoy manteniendo un delincuente que le quitó la vida a un familiar mío y él no está haciendo nada. Debe haber un sistema que permita que esos reclusos se ganen su comida. Tienen que ser productivos. Obligatoriamente. Definitivamente eso hay que cambiarlo. Obligatoriamente. Y hay muchísimas maneras de usted hacerlo. Y hay países que lo han implementado. Con zona franca. Exactamente, que no sean trabajo forzado. No trabajo forzado, pero hay que ponerlo a producir. Pero usted tiene que trabajar. No puede ser que un recluso esté en una penitenciaría llamándome de ocioso para ofrecerme una supuesta... ¿una mafia? De esa mafia que hace, que yo me saqué un supuesto concurso y ahí no haya una regularización de nada. Y esas personas estafando desde la cárcel, estafando. O sea, no hay un control, no hay una seguridad. Y hemos visto casos. Recuérdense, en enero del año pasado, un motín cobró la vida de 3 personas y cuando se intervino encontraron drogas, encontraron armas, encontraron sistemas de monitoreos de los mismos reclusos dentro de la penitenciaría. ¿En dónde estamos? Todo esto tiene que llamarnos a preocupación, porque es un sistema en el que, como bien decía Michael, hay personas que ya están acostumbrados a vivir ahí y dicen, ¿y para qué yo voy a salir si a mí me mantienen y yo estoy aquí bien y yo en la cárcel controlo y yo hago lo que sea y a mí hay que darme un dinero porque yo soy el probó de la cárcel? Eso es peligroso. Esa persona, cuando salgan de ahí, le va a importar volver a hacer lo mismo y volver a caer en prisión, porque mientras están fuera están haciendo lo que le plazca y cuando están adentro están controlando. Entonces no puede ser, basta, y tenemos esa responsabilidad, que no es un asunto exclusivo de gobierno ni de esta administración, no, pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, alguien tiene que dar ese primer paso, alguien tiene que empoderarse y entender que no podemos seguir, en primer lugar, llenando nuestras cárceles, porque hay muchísimos mecanismos coercitivos para que un imputado siga su proceso. Está la conciliación, está el arresto domiciliario, que bien se puede con grillete, como usted entienda. Hay muchos mecanismos, pero aquí, cuando yo acuso al poeta, o uno de los ejemplos más claros, una mujer va y pone una querella que yo la maltraté. Mientras se averigua el caso, a mí me meten 3 meses. Sí. Mientras se averigua el caso. Por eso siempre he dicho que nosotros los hombres somos presos de confianza de las mujeres. Pero qué bueno que se haya avanzado en ese caso, porque muchos de esos hombres terminan asesinando a esas mujeres. Y qué bueno que por lo menos en esa parte se cumplan las medidas. Sin embargo, una mujer entiende que yo no quiero estar con él o que por lo que sea, va y me pone una demanda. Antes de agotar los procesos, la jueza dice, ven, paf, 3 meses de coerción. Y fácilmente en el tiempo, como yo conozco casos de un compañero cercano, que él tuvo que poner una cámara en su casa. Porque la mujer de él, su esposa, le volaba encima, lo agredía. Sí. Y un día él, gracias a Dios, estaba grabando y en el forcejeo la agarró, le hizo unos moretones, pero se ve en la cámara.
Sin embargo, ella fue, dijo que él la maltrató y ya le iban ahí. Si no es porque él presenta el video, él fácilmente estuviera chupándose sus meses ahí. Tras la reja, claro. Claro, eso no son todos los casos. Hay hombres que son abusadores y que sí necesitan estar sí o sí en la cárcel. Pero lo que le quiero decir con eso es que antes de iniciar ese proceso, de dar ese paso, de llevar a prisión, hay que analizar una serie de contextos, una serie de medidas que se puedan tomar para no terminar sobrepoblando esas cárceles que en algunos recintos están sobrepobladas en hasta un 300%. Pero ¿qué podríamos hacer ahora que entró Michael Miguel? Estaba ahí en Mutis. ¿Qué podríamos hacer, Michael Miguel? Por ejemplo, tú conoces al señor X. Tuvo un comportamiento antisocial grave, condenado a 8 años de cárcel. Ese señor se va a pasar 8 años de cárcel vegetando en una cárcel. Subsidiado por nosotros. Subsidiado por nosotros. ¿Qué podría hacer el Estado para cambiar eso y hacer que ese individuo, como aquí había una normativa, yo tengo todavía el antiguo Código de Procedimiento Criminal, Michael, yo lo tengo en mi casa. Señor. Oye, el Código de Procedimiento Criminal. Tú, por ejemplo, ibas a una cárcel y tú tenías que trabajar. Entonces, una parte de lo que tú producías, lo cogía el sistema penitenciario para tu mantenimiento, y la otra parte se le daba al preso para su cosita, y la tercera parte se le mandaba a la familia del preso. Entonces tú tenías un individuo que, además de que se estaba regenerando, porque tenía que ser productivo, cuando tú estás trabajando tú te regeneras, tenía que mantenerse el mismo, porque la sociedad, además de que tú la ofendiste con un delito, tiene que mantenerte. Eso yo no estoy de acuerdo, con eso. Definitivamente no. Que se están violando derechos de preso. ¿Cuál derecho? ¿Y el que él violó? ¿Tú tienes derecho a estar de vago? ¿A que sea una garrapata que te esté manteniendo el Estado? No. Si hay una persona que ya tiene su condena, tiene que ganárselo. Y hay muchos nichos que se pueden explotar. Miren, zona franca, en la agricultura, en la construcción. Todo eso se puede hacer. En talleres en la cárcel, en talleres. En carpintería. Sí, se tendrán que ganar su comida. Sí, señor. Tiene que ser así. ¿Qué sí me gusta? Y sería bien para los presos, ¿eh? Claro, es que es una forma de regenerar realmente. Claro. Porque ahí el preso entenderá que, cónchale, yo no quiero delinquir porque ya allí no me lo están dando todo, ya allí yo tengo que ganármelo. Y muchos de esos, y hemos visto en el nuevo modelo, muchas personas de esas están en las cárceles aprendiendo una profesión. Pero claro, que cuando salgan pueden reintroducirse al mercado. Definitivamente. Pueden reintroducirse, ser una persona productiva para la sociedad. Porque hay personas que pueden cometer errores en la vida, cometen un error en la vida y quieren y necesitan reintegrarse. Claro. Después que pase ese proceso, que cumpla su condena, necesita. ¿Y qué hace el sistema? Porque el sistema después que te mantiene, que te manda a las cárceles, en algunos casos hasta con condenas hasta exageradas, sí. En algunos casos. Entonces cuando tú sales de ahí, ya tú tienes una ficha y ya tú no consigues trabajo, tú no consigues empleo, porque tampoco en esos 15 años, en esos 20 años, no hubo un mecanismo que te permitió tú aprender para tú servirle a la sociedad. Y tú vas a tener una persona que cuando salga va a estar peor que como entró, y no una persona reformada, que es lo que debería ser las cárceles. Las cárceles no deberían ser un medio para sacar lo peor de las personas, sino para reformarlos y cuando salgan sean entes productivos para la sociedad. Definitivamente.